Y así como... ¿Cómo se podrá tomar esto? Ya en un segundito ya estoy acá terminando de configurar algo, que todo salga de la mejor forma. Estética. Siempre lo más difícil de hacer todas estas cosas es compartirlo a todos lados y demás. O sea, uno tiene que hacer todo el proceso de enviado, de compartir y demás. Y eso que apenas lo compartí hoy, pero sé que si me pongo, o sea, si lo pospongo otra semana, luego voy a terminar haciendo nada a la final. Espérenme, lo termino de compartir. Igual va a quedar acá en, en el canal guardado, no se preocupen si se lo perdieron o demás. La cosa es como recortar los 10 minutos que ya empecé. Que me imagino que luego podré. Lo más difícil de a veces las redes es cómo compartir esto. Bueno, recortarlo por recortar. Eso no importa si nos pasemos unos minuticos. Lo importante es que le llegue a todo el mundo. Y esto también lo voy a publicar acá. Me había olvidado publicarlo en mi página. Por Dios, Marlon. Es que esa es la cosa, como que uno tiene que hacer todo el proceso de publicación y demás. Ah, literatura, YouTube, Dream. Si metamos una imagen. Acá siempre toca hacer todo el proceso. Poner imágenes, poner invitaciones, que una cosa, que la otra. Ay. Bien. Ver vínculo ya quedó. Listo. Publicar. Toca publicar en todos lados. Al menos me di cuenta de que. Wow, 7 personas.
necesito saber si está funcionando o no. Aunque creo que sí. Tic-tac. Bueno, mientras tanto yo voy acá haciendo unas anotaciones de lo que voy a hablar porque siempre empiezo por una cosa y luego termino en otra y en otra y en otra. Corta. Esta es la primera parte. Bueno, al menos sé que está andando la transmisión, que es lo importante. Ya lo compartí en todos lados. Sé que fue como abrupto pues, anunciarlo pues a las pocas horas, ¿no? Pero pues lo importante es hacerlo porque digo, yo soy muy ansioso. Y si no lo hago ahorita, no lo hago nunca. Nunca es nunca. Y es preferible que lo hagan de una vez. Y más de que ya uno tiene la disposición, ¿no? Que eso es lo más importante. Bueno, mi gente, no siendo más, me imagino que ya habrá personas que se irán conectando poco a la conversación. Igual esto va a quedar grabado, entonces es muy importante que también sepan de que no se angustien de si se pierde o no se pierde, va a quedar grabado acá en redes, pues. Y bueno, acá estoy.
puede ver un poquito mejor. No sé cómo me voy a ver. Creo que es la primera vez que me voy a ver así, en ese ángulo. Siempre hago streams mirando hacia allá, pero esta vez puse la cámara allá porque creo que me gusta un poco más. Me transmite un poco más de confianza hacia mí. Este ángulo, pues, espera. Bien, hago un poquito más allá. Igual, si tengo que mover algo, pues simplemente disculparán que les dé la espalda o algo así. Pero bueno, igual los estoy leyendo por si llega alguien, por si quieren dejar algún tipo de comentario y demás. Esto es como el primer día de trabajo. Si no sabemos cómo va a salir, espero yo que salga bien, al menos, y que esta cámara, creo que puedo arreglarle algo a la cámara. No sé cuál es. Esta, sí. Personalizado, FPS, máximo, sí. Eso, mejor. Ahora al menos ya sé que la cámara se ve un poco más rápida, más a lo real. Igualmente la están viendo ahí. Yo voy a dejar esto de fondo por si alguien deja algún comentario y demás. Creo que me escucho bien. Si no me escucho bien, déjenme saber y le bajo más a la música, porque estoy haciéndolo con este micrófono. Sí, sí me escucho bien. Ya me escucho. Bueno. Ya tengo lo que voy a decir, lo que voy a leer y demás. Si tienen algún tipo de pregunta y demás, no lo duden en hacerlo. Servirían mucho sus comentarios. Sí, me sirven demasiado sus comentarios. Cualquier tipo de feedback, de opinión que tengan, bienvenida sea. Esto no se sientan de alguna forma restringidos a opinar o a decir algo al no ser, no sé, expertos en literatura o algo así. Nadie es experto en literatura, ni los expertos en literatura llegan a ser expertos en literatura porque hay mucha literatura que cubrir. Y pues esto también es como una forma de hablar más, no sé, amena de lo que muchas veces se vuelve la teoría, en este caso o en mi vida al menos. Porque lo más duro de los libros y todo eso no es en sí leer el libro, sino es llevarlo a la teoría. Pero bueno, pues sin más preámbulo, em, bienvenidos a la primera emisión tardía de Vivencias Literarias, navegando entre páginas e historias, como ustedes lo quieran llamar, como ustedes lo quieran titular. Yo solamente le puse el primer título que se me vino a la mente. Em, Este espacio es para todas las personas que son interesadas en la literatura, en la poesía, también a los que escriben o a los que consumen literatura. Y cuando yo hablo de literatura no es simplemente un libro de 300, 400 páginas, la literatura es más que eso, es el manga, es el cómic, es los anuncios, incluso a veces las conversaciones de WhatsApp se puede decir que es una literatura que no está en el patrón así de libros, sino de mensajes, de intercambio de mensajes, pero si tomáramos todas esas conversaciones de WhatsApp y las lleváramos a un libro, se imaginarían la cantidad de historias, de chismes y demás que llamarían la atención de muchas personas, ¿no? Entonces, eh, la literatura, a mi parecer, no es simplemente un librito así, ¿no? No es simplemente esto, es muchísimo más que eso. Y también es para romper como algunos estereotipos, para romper, reafirmar el canon. Así es como le están llamando ahora, reafirmar el canon. Y bueno, cualquier tema que quieran cubrir o si quieren que hagamos una literatura guía, que me gustaría hacerla con ustedes, porque es una experiencia muy chévere poder conversar con otras personas que están leyendo lo mismo que tú y ver qué opinan, ver qué sintieron
si fue malo, si fue bueno, si odiaron un personaje o qué. Entonces les voy a hablar un poquito de quién soy yo para los que no me conocen o simplemente se unen. Mi nombre es Marlon Cáceres, soy de Bucaramanga, Colombia. Actualmente estoy haciendo mi doctorado en literatura comparada en la Universidad de Louisiana State University, en Luisiana. Tengo una maestría en artes de la enseñanza del español o literatura hispanoamericana. El título tiene diferentes traducciones. Ese título lo realicé y lo obtuve en University of South Florida, en la Universidad del Sur de la Florida, en Tampa, Florida. Y soy licenciado en inglés y lengua castellana de la Universidad Cooperativa de Colombia, que pues tuve el honor de cursarlo en Bucaramanga, en mi ciudad de origen. Y tengo experiencia enseñando inglés y español tanto en Colombia como en Estados Unidos. Actualmente estoy enseñando literatura y teatro en esta universidad y pues cada semestre le asignan a uno algo diferente para enseñar y demás y pues uno se tiene que acostumbrar a ello, ¿no? Em, Aparte de todos estos títulos, de toda esa regalia que acabo de decir, de todo ese CV, he tenido la oportunidad de participar como juez de poesía en slam poético, de dar talleres en el slam poético con el grupo de Slam Poético Colombia o Festival Slam Poético Colombia. Eh, un grupo excepcional de personas maravillosas, súper, que aunque ustedes no lo crean, no todos han estudiado literatura. Amas de casa, indígenas, gente del común, gente, pues, yo también soy del común, ¿no? Profesores, actores, músicos, raperos, todos hacen parte del slam. Cualquier persona puede hacer parte de ese slam. Y me gustó mucho esa oportunidad de traer las narrativas de todas las personas, de que incluso una ama de casa pueda pararse frente a un escenario y dar una reflexión de lo que vive ella, declamar un poema que le salga así del corazón. Y me gustó mucho eso del slam poético, de permitir romper esas barreras que crean los títulos, que crea a veces muchas personas, de que acá solo entran los que estudian literatura, acá solo entran los literatos. Me gusta encontrar personas que han estudiado literatura al igual que yo, que rompen esas barreras, porque ya vivimos en un mundo de muchas barreras, tanto físicas como tecnológicas o mentales, que a la final terminan separándonos un poco más de lo que nosotros eh, entendemos que es el mundo y se cierran espacios. Y a veces los espacios, para acceder a esos espacios hay que pagar o hay que estudiar y no todas las personas están en las condiciones de pagar para acceder a ciertos conocimientos, acceder a ciertas cosas, ¿no? Entonces para mí pertenecer a un grupo así, de apoyarlos desde la distancia, incluso he querido hacer algo acá en Estados Unidos, pero en esta ciudad pues no se habla tanto de eso y me tocaría a mí reunir gente, empezar gente. Y pues también es el motivo por el cual incluso estoy buscando nuevas redes o quiero contactar con nuevas personas para poder conectarme en otros lugares, poder conectar con gente que tenga también ese espíritu de llevar la literatura, de llevar la poesía a todo el mundo, sin ponerle tantos tapujos, sin ponerle tantos títulos o tantas cosas, porque yo creo que la literatura o las artes están para que todos podamos acceder a ella. Obviamente hay un precio, se pone un precio, y a veces ese precio pues toca pagar para que haya más arte, tristemente, porque los gobiernos no apoyan en cabida, porque hay gobiernos que se enfocan en lo económico, más no en lo humano, que a la final lo humano es lo que nos nutre a nosotros. A mí aquí me importa lo que hagan los políticos porque cumplen su rol allá y está bien, manejan el país a su vista, pero ¿qué hace la gente que es abstracta a la política? Los que no consumimos política cada día, los que somos ajenos a eso, los que preferimos la literatura, el cine, las artes, el teatro. Entonces, si no se crean esos espacios, pues nos toca a nosotros mismos crearlos y a veces sacar de nuestro propio bolsillo y rogar de que haya personas de que de alguna forma crean en la misión de lo que nosotros queremos hacer en el mundo de la literatura o de la poesía o el arte, el teatro. Y aunque no lo crean, es algo duro, pero también
es algo que es posible y se puede lograr. Entonces, mi motivo de abrir este espacio electrónico en esta matrix que es YouTube es poder brindar también a ustedes ese conocimiento que yo he adquirido, que yo he estudiado, que por cuestiones del destino, porque todos estamos en un futuro, porque todos vivimos en nuestras rutinas, en nuestras vidas, todos tenemos algo y es imposible que alguien repita lo mismo que Marlon ya vivió. No podemos repetir las mismas cosas que los demás han hecho. Por más de que vayamos al mismo lugar, su experiencia va a ser completamente diferente. Y la idea mía es poder llevarles a ustedes ese conocimiento en estas charlas. Puede que salgan más de una hora porque yo hablo, o sea, a mí me tocan la lengüita con la literatura y yo me arriesgo. Eso es como si me tiraran al piste, como si yo fuera un perrito. Eso los perritos nunca se llenan. Se comerían toda la bolsa si se las dejamos ahí. Lo mismo me pasa a mí con la literatura. Entonces, por eso soy gordito, porque consumo mucha literatura. No sé por qué dije eso, pero es muy tonto. Y bueno, esto también, si se me sale alguna broma y demás, es normal, es parte de mi humor y como les dije, esto es un espacio no restringido a la seriedad, sino al diálogo, a la conversación. Y yo he tenido la oportunidad de hablar con mucha gente que aceptan esa forma en la que uno se comunica, ¿no? Disculpen que haga algunas pausas para tomar agua, pero pues, y demás. No se sientan tímidos, pueden dejar sus comentarios de cualquier cosa, de alguna duda que tengan incluso sobre mí, que quieran conocer sobre mí, pues háganlo y se los estaré leyendo. Y como les digo nuevamente, para mí significa mucho el espacio que ustedes están permitiendo, no que me están permitiendo, sino que ustedes mismos están permitiendo de experimentar, de escuchar a otra persona, ¿no? Y aprender un poco de eso. Entonces la idea mía es llevar ese conocimiento que yo ya pasé, que yo ya me maté, que ya he pasado horas y horas estudiando y leyendo a ustedes, no es para ahorrarles el trabajo, tal vez para ahorrarles la plata y el esfuerzo, pero también de compartir con ustedes lo que a veces a uno como literato le pasa es de no tener con quién hablar de literatura. Aunque ustedes dicen, no, pero si debe haber mucha gente como usted. Si hay mucha gente como yo, pero hay barreras físicas, tecnológicas e incluso el idioma, los lenguajes son una barrera. Y a mí me ha tocado aprender otro idioma como el inglés para poder conectar con otro conocimiento, con otras personas. Incluso ahorita tengo que aprender alemán para poder conectar con otros propósitos que tengo a futuro y también francés. Entonces ya son barreras que yo estoy por mi cuenta tratando de tumbar, pero en este espacio la idea mía, aparte de que va a ser en español, eh, es poder traer conocimiento que yo he roto de esas barreras que me ha permitido entrar, extraer, ¿no? Y traerles a ustedes eso, como si me metiera a una mina y les trajera el oro de una vez. Y ustedes dirán, pero uff, ¿cuál es el oro? Es que me va a traer dinero, me va a traer recompensa y demás. Y es algo del tema que va a tocar el día de hoy, es cómo a veces la literatura o las experiencias que uno lee en estos libros nos permiten a nosotros entender el mundo en el cual vivimos, el por qué a veces es importante leer literatura, el por qué mucha gente dice, no, es que la gente ya no lee literatura. La gente sí lee literatura, pero ya no lee la misma literatura de antes. Se están trayendo nuevas narrativas, nuevos autores, ahora youtubers, músicos, streamers sacan libros, cualquier persona puede sacar un libro y se vende la idea. Obviamente estamos en un mundo que ahora es muy capitalista, que se consume por los ojos, que todo entra por los ojos, pero también hay otros mundos allá que uno empieza a encontrar en esto de la literatura que les pueden llegar a servir a ustedes mucho en sus vidas y que a mí un libro, hay libros que lo transforman a uno, hay libros que no lo transforman, que le generan a uno otro tipo de reacción y esa reacción también es completamente válida. Y eso es lo más importante, que todo lo que usted lea a veces es válido, válido para los autores, válido para incluso el público al que va dirigido. Pero bueno, de eso
Ya vamos a hablar más adelante. Como les digo, yo empiezo a hablar y yo me voy por las ramas. Latino soy, colombiano soy, los colombianos empezamos a contar algo y tenemos que volvernos a los años 1800 a contar toda la historia porque o si no, creemos que no va a tener sentido lo que estamos contando. Pero bueno, lo primero que voy a abordar acá es mi experiencia literaria. Mi experiencia literaria inició gracias al apoyo fundamental de mi mamá. De mi mamá de conseguirme libros, incluso si no teníamos dinero, de buscar acceder al conocimiento a esos libros y que el niño tuviera cosas que leer. Entonces, aparte de jugar videojuegos y de ver anime, me la pasaba leyendo y consumía libros chiquitos, mangas, cómics, todo lo que era Tintín, todo lo que había disponible en la biblioteca de la normal de Piedecuesta, pues, yo consumía eso y muchos de mis compañeros, fue bonito esa generación porque eh, todos competíamos. Entonces, que si había 10 cómics de Tintín en inglés, creo que había uno en francés, dos en inglés y el resto en español, teníamos que leerlos. ¿Quién lo iba a hacer primero? ¿Quién iba a ser el primero en terminar los 10 cómics de Tintín? Y que incluso en la parte de atrás salían todos los números disponibles y que faltaban números. Y a mí me daba rabia que que no tuvieran los números en la biblioteca. Incluso que yo a veces le pedía a la señora de la biblioteca, ¿cuándo van a traer? Y ella dijo, no, eso no los donaron, eso no, eso, esos valen mucho, eso, ¿quién va a traer eso? Y bueno, el caso es que teníamos como esa bonita competencia entre compañeros de consumir y consumir y consumir y de que nuestro nombre apareciera en estas fichitas que salen a la final. Siempre se me va el nombre de esa ficha. Personas que han trabajado en bibliotecas y demás saben de qué ficha estoy hablando. Se pone al principio o al final y se anota las personas que los han alquilado, que los han rentado, cuándo fue la fecha y cuándo lo devolvió. Eso ahí, si todavía existen esos libros en la normal, ahí van a encontrar mi nombre hasta 2 o 3 veces en cada cómic o en cada libro que tenía esa biblioteca que me llamara la atención, porque había unos libros que estaban llenos de hongos. Esos no los podía llevar a la casa porque o si no, mejor dicho, se iban a dañar el resto. Ahora, esa experiencia me llevó a mí a consumir cualquier cosa que representara literatura. Entonces, eso me permitió a mí eh, empezar a consumir libros, cómics y mangas y todo lo que como ustedes lo quieran llamar, de diferentes autores de diferentes corrientes literarias de partes del mundo y se empieza a abrir como un poquito como la mente, ¿no? Y uno dice, wow, si escriben así en España, ¿cómo escribirán en Londres? ¿Cómo escribirán en Asia, ¿no? En Norteamérica. Y empecé a consumir todo eso, pero ya luego, cuando entré a la etapa de la universidad, no consumía tanto, sino consumía lo que me gustaba a mí. Entonces ya uno empieza a ser un poquito más selectivo con esas lecturas que uno va a hacer. Y esta parte de la charla lo voy a denominar aprender a comer. ¿Y por qué aprender a comer? Hola madre. ¿Por qué aprender a comer? ¿Y a qué me refiero con aprender a comer literatura? Al igual que cuando uno escribe, uno aprende a escribir, uno sigue patrones, ¿no? Uno aprende ciertas formas de, de escribir, ya sea los diferentes tipos de textos, texto informativo, texto que un ensayo, que reseña, que todo eso. Entonces todos esos tipos de textos, uno se puede hacer experto o no, si a uno le interesa, si uno quiere, pues aprender de ello. Y si usted se enfoca en uno solo, pues va a dejar de lado muchos, ¿no? Lo mismo pasa en la literatura. Si usted se enfoca en un tipo de literatura, va a dejar de lado mucha otra literatura que también puede ser importante y que le puede transmitir y le puede traer algo a usted. Obviamente, ahí va a depender mucho lo económico, va
va a depender si a usted le gusta o no comer eso. Y lo importante de cuando ya usted escoge, digamos, por ejemplo, yo en la universidad leía mucho tipo Harry Potter, sagas, los Juegos del Hambre, y el espacio que yo encontraba para consumir esa literatura era el transporte público. El ir y venir a la universidad era una hora más o menos, 2, 3 horas que pasaba uno en transporte público. Y pues tenía la oportunidad de leer 3 horas o 2 horas. Si no tenía nada que leer de la universidad, pues leía siempre un libro, llevaba uno. O me leía el mismo libro una y otra vez, o hasta que podía comprar otro y así. Entonces aprendí a comer esa literatura, pero luego yo en mis clases con mis profesores, ellos empezaron a mostrarme otros platos, ¿no? Otro tipo de comida, otra dieta. Marlon, no consuma lo mismo porque probablemente se va, eh, se va a encapsular en cierto tipo de libros y cuando usted quiera pasar a otro, pues va a ser un poco más complicado. Entonces yo dije, claro, ahí está la clave, variar para comer. Entonces, si hoy decidí comer una hamburguesa, pero mañana puedo comer una ensalada. Lo mismo pasa en la literatura. Si yo puedo tomar un libro de, no sé, literatura fantástica, mañana puede que tome algo de crimen o drama y demás. Hola Leonardo Gamboa, ¿cómo estás? Eh, Muchísimas gracias. ¿Cuáles son algunos consejos efectivos para adquirir hábitos de lectura y sumergirse en el maravilloso mundo de los libros? Gracias por tu pregunta, te mando un abrazo, te recuerdo mucho y recuerdo que también consumías muchos libros, muchos filósofos que, y además de que eras un teso siempre leyendo y eso también te volvió un genio en lo que haces y nada, quería aprovechar la oportunidad para decírtelo de que eso también es una experiencia que yo tengo de las personas, de cómo las personas leen y leen ciertas cosas y también los abren a entender otros tipos de conocimientos. Un, Adquirir hábitos de lectura va muy de la mano de lo que decías de encontrar el espacio, dedicarse un espacio porque muchas veces es difícil cuando nosotros tenemos rutinas, cuando tenemos tantas cosas que hacer en nuestras vidas que decimos no tenemos tiempo. Entonces tenemos que romper ese esquema y darnos cuenta de que si movemos ciertas acciones en nuestro día, puede que nos quede una horita, puede que nos quede media hora y ahí se puede generar un hábito. Entonces, mi hábito de lectura en la universidad era el transporte público, porque pues prácticamente estaba así y tenía el libro disponible. Y yo no tenía smartphone y todo eso, sino simplemente tenía era los libros. Entonces, mi hábito de lectura era leer en el bus siempre, dedicarle a esa hora, 2 horas del transporte público a la lectura. Ya cuando llegaba a la casa, obviamente, pues yo me dedicara a hacer mis trabajos, a hacer muchísimas cosas, ¿verdad? Y no leer. Entonces yo ya tenía o me mentalizaba que mi hora para la lectura iba a ser el transporte. También ahorita entendí que los audiolibros es algo pues que se está tomando el mundo y que cada vez hay más y hay más acceso y se pueden encontrar y que tal vez esos audiolibros los pueda disfrutar también, a lo mismo como Jorge Luis Borges. Cuando Borges quedó ciego, a él le leían esos libros y él escuchaba y escuchaba y luego dialogaba y demás. Entonces, no simplemente leer es tener este texto físico, sino también escucharlo. Y a veces es ameno porque pues a veces uno encuentra una voz muy bonita, una voz muy cálida y uno dice, bueno, si le gasto, no sé, escucho música 1 hora, 2 horas mientras hago el trabajo, mientras hago aseo y demás, ¿por qué no poner un audiolibro? Hay libros que duran 5 horas, 4 horas. Entonces uno dice, voy a dedicarle esta hora a hacer aseo a la casa. En esa hora perfectamente usted puede poner un speaker, puede poner un audiolibro, una novela que usted nunca haya leído, lo pone ahí de fondo y usted va haciendo, y aunque no se le grabe todo, pero usted está recibiendo al menos ese conocimiento.
Entonces usted dice, bueno, me rindió más haciendo el aseo escuchando a esa otra persona y también siento la compañía. Y ya sabe que la próxima semana cuando haga SEO puede continuar donde se detuvo. Incluso muchas veces cuando uno entra a YouTube, en los audiolibros uno encuentra como el comentario de dónde la persona, hasta dónde llegó, ¿no? Y yo digo, venga, qué interesante es eso, porque no solamente soy yo el que está haciendo eso, hay muchas personas que están buscando esa forma de leer. Lo mismo cuando se va al trabajo, cuando se maneja. Si pueden escuchar Rosalía, si pueden escuchar cualquier, no sé, música que les interese, también pueden escuchar un libro, unos cuentos o demás. Si es difícil, no sé, porque es que hay audiolibros que también depende de la extensión de las novelas. Ustedes pueden empezar por algo, no sé, 2 horas, 3 horas, 4 horas, o por cuentos, o por capítulos. En Spotify se encuentran ahorita, eh, prácticamente las personas suben los capítulos que están leyendo El Señor de los Anillos, entonces que el primer capítulo del Señor de los Anillos, que el segundo capítulo, que el tercer capítulo. Entonces tú dices, esta semana voy a leerme 2 capítulos en esta hora. O si voy al gimnasio mientras hago cardio, ¿qué escucho? Un audiolibro. Yo, como tengo que consumir tanta literatura, me toca poner esos audiolibros todo el tiempo, mientras cocino, mientras hago, mientras... O sea, si mis manos están ocupadas limpiando, si no puedo tener el libro así, entonces mis oídos están libres. Y claro, pues empiezo yo a colocarlos una y otra vez, y se me va grabando. O incluso yo digo, uy, pere, ya está lo bonito, que uno puede volverse o parar. Hay que encontrar la forma, siempre digo, si uno ya de por sí le dedica un trabajo de 6, 8, 9 horas, también uno se lo puede dedicar a la lectura, a la literatura, de otra forma, con otras acciones que a mi parecer pueden servir para crear un hábito. Ahora, no es que significa que ustedes tengan que leer 10 o 15 libros al mes, porque también va de la mano de lo que estaba hablando. Hay que saber consumir y digerir literatura. Entonces, si ustedes dicen, este mes me voy a leer ese libro, pónganse la meta de leerse ese libro. Que esta semana me escuché 2 capítulos, o me leí 2 capítulos, o me leí 3 capítulos. Pónganse la meta de terminarlo. No tienen que, o sea, cantidad no significa calidad. A veces, por ejemplo, yo en mi doctorado, estaba haciendo el recuento de cuántos libros me leí del 15 de enero al 15 de mayo, casi 25 libros. Y ustedes dirán, pero hombre, ¿a qué horas lo hizo? Cuando hacía aseo ponía los audiolibros, cuando iba al transporte público leía, mientras estaba en la oficina leía, o mientras buscaba tiempo, pues uno se busca la forma. Pero también yo hago algo, una estrategia que al menos a mí me sirve en este consumir, en aprender qué es lo que me gusta, porque muchas veces, cuando uno estudia literatura, uno lee cosas que a uno no le gustan y que van a ser duras, y que no le van a traer a usted otros sentimientos, y muchas de esas lecturas que yo estaba haciendo, me estaban afectando, y yo le estaba proyectando a mis profesores de que me están afectando esas lecturas porque son duras. Incluso en la clase que yo enseñé el primer día llega una muchacha y me dice, ¿usted me puede decir de qué tratan los libros que vamos a leer? Y pues muchos de los libros hablan de racismo, de guerra, del imperio, de la colonización, del machismo, de cómo las mujeres son, de alguna forma oprimidas por la sociedad. Y ella me hizo una cara de, no me gusta eso. Y yo le dije, "Pues, lo sé, es duro. Y no te estoy diciendo de que te tengas que comer eso sí o sí. Yo le dije a ella, tú puedes coger otra clase. No es necesario que te hagas pasar por eso. Porque muchas veces también uno tiene unos valores, uno tiene unos, como un concepto, ¿no? De lo que me gusta y no me gusta consumir y demás. Entonces, claro, yo le dije a ella, mira,
esta clase es de poesía, va a ser un poco más sencilla que estos temas, porque probablemente si ella no está interesada en aprender de eso, de esas narrativas, pues va a ser duro, ¿no? Incluso muchos de mis estudiantes a la final me daban ellos me daban ¿cómo es que se llama? Esos comentarios de que si no hubiera sido por mí, no hubieran leído los libros. Y que muchos de los temas eran duros, pero que la forma en la que yo llevé los libros o las conversaciones les ayudó a ellos a entender lo importante de los libros. Entonces, si ya le abrimos una agenda a la literatura en nuestras vías, de empezar por algo mínimo, yo digo, la poesía, un libro de poesía puede ser muy extenso, puede ser muy largo, pero mira, son poemitas. Son poemitas que esto en un día perfectamente uno se lo lee. Una novela o demás se la puede usted leer en un día, se la puede leer usted en una semana, pero dedíquele aunque sea dos, no sé, un capítulo, 15 minutos en algún momento. Si les digo, si no tienen la disponibilidad de comprar el libro físico, busquen el audiolibro, búsquense la forma de adquirirlo o bájenlo pirata. Sé que está mal que yo diga que lo bajen pirata, pero es que en este mundo en el que andamos es que no tenemos plata para todo. O compramos libros o compramos carne. Así es la cosa. Y yo sé que ustedes lo saben, porque más de uno ha estado en esa posición que uno dice, ese libro vale 80.000 pesos, es que 80.000 es lo que yo pago de recibo. Y uno dice, claro, parce, es muy caro. Y luego está la pregunta, ¿valdrá la pena? ¿Valdrá la pena comprar, hacer ese gasto, esa inversión? Y yo empecé a ver los libros como una inversión para mí. Aunque sí, luego decía, bueno, gasté 100.000, 20.000. Que lo diga mi mamá, que a veces cuando hacía la cara de que ya le pagaron, ya se va a ir a palabra y se va a traer dos o tres, cuatro libros y se le va a ir la mitad de la quincena. Y así pasa. Y muchas veces a mí me pasaba con esto de las sagas que me compraba la portada. Porque ya cuando leía el libro decía, no, parce, llegué al tercer libro, en el tercer libro la autora destruyó todo, mandó, disculpen la expresión, al carajo todo lo que ya había construido en los anteriores y ahora en este último pura destrucción, pura muerte, no me gustó cómo acabó. Pero bueno, es una contribución. Para mí, ¿no? Consumí algo. Entonces yo aprendí también a quitarme el tapujo de que la literatura o que los libros que compro eh, son una muy mala inversión. O incluso encontré eso de que si compraste un libro y lo puedes volver a vender, véndalo, saquen de eso. Una biblioteca se llena muy rápido. Se llena rápido porque hay gente que se obsesiona. Y yo he visto youtubers y booktubers que tienen 3 4 bibliotecas llenas y yo digo, ¿cuántos de esos libros realmente les habrá gustado? ¿Cuántos simplemente lo compraron por una reseña o por una recomendación de alguien? ¿Por qué no sacar eso? Y también lo vi de una forma muy, ¿cómo decirlo? Muy como cuando tú estás en un punto de la vida donde tienes tantas personas que no te nutren para nada, que tienes que dejarlos ir. Lo mismo pasa con los libros. Tienes que dejar ir esos libros. Si ese libro no te transformó, no generó una relación afectiva, usted con ese libro, mami, papi, sáquelo de ahí, véndalo, regáleselo a alguien, pero dése el espacio a sí mismo para permitir que otro libro encaje ahí. O saque todos esos y ya tiene espacio para usted traer nuevas cosas, nuevas narrativas. Y uno dice, wow, si tengo nuevas narrativas, si tengo nuevas cosas, ¿qué incluir en mi biblioteca? Eso también, y la biblioteca más importante es la que está acá, porque a la final todas esas narrativas terminan es acá adentro, ¿no? Entonces, también entiendan eso de que no es que ustedes se tengan que llenar de libros o que su vida tiene que estar rodeada de miles de libros. Hay libros que son esenciales. Yo he vendido libros, yo he salido de libros, incluso que lo diga mi mamá que hay un montón de libros que yo no he leído y que ahorita los quiero leer y pues no los tengo.
pero hay libros que yo me llevo. Por ejemplo, este libro de Alejandra Pizarnik, eh, poesía completa, todas sus poesías, lo llevo conmigo, no me lo he terminado de leer y a veces lo que hago con la literatura es, o con la poesía es, empiezo así, donde cae la página, precisamente había practicado esto y volví a caer en el mismo poema y se los voy a declamar porque me encantó. Se llama Ojos Primitivos. En donde el miedo no cuenta cuentos y poemas, no forma figuras de terror y de gloria. Vacío gris es mi nombre, mi pronombre. Conozco la gama de los miedos y ese comenzar a cantar despacito en el desfiladero que reconduce hacia mi desconocida que soy, mi emigrante de sí. Escribo contra el miedo, contra el viento con garras que se aloja en mi respiración, y cuando por la mañana temes encontrarte muerta y que no haya más imágenes, el silencio de la comprensión, el silencio del mero estar, en esto se van los años, en esto se fue la bella alegría animal. Acabamos de leer un poema de Alejandra Pizarnik. Los dos, ustedes lo escucharon, yo lo leí, yo se los transmití. Entonces no es siempre necesario tenerlo físico, ¿no? También uno puede buscar otras personas, búsquense la forma de accederse a ese conocimiento. Entonces yo les comentaba que si leo tantísimos libros en un semestre, ¿cuáles son los libros que realmente me sirven? Y es acá donde va la estrategia de los bocados o de las migajas de Hansel y Gretel. Muchas veces Alejandra Pizarnik es maestra. Es maestra en la forma de escribir una cosa brutal. Yo siempre que la leo, digo, Dios, qué autora la que se nos fue, qué tremenda poeta, pero lo que dejó es para pasar siglos analizándola. Cuando llego siglos es siglos. Esta mujer en un poema te dice tantísimas cosas que incluso mi impresión del poema puede ser diferente a la que ustedes tengan y se crea una conversación gracias a Alejandra, ¿no? Entonces, la estrategia de los bocados, ¿cuál es? Por ejemplo, a mí me toca hacer investigaciones con los libros que los profesores ponen en las clases y yo digo, este libro me llamó la atención. ¿Qué hago yo con el libro? Hago lo siguiente que les voy a mostrar acá, que espero que no me falle lo de las escenas, si ya me falló. Entonces, lo que hago es, creo que ahí se ve, ¿no? Sí. Me disculparán que esté en inglés esto. También está la versión en español, pero es solo como una idea que les puedo dar. Estoy esperando a ver acá a ver si se ve bien, si se ve completa lo que les quiero mostrar. Creo que sí. Ahí se pone en grande. Bueno, entonces, esta es una novela que yo hice una investigación, se llama La Vegetariana, que me gustaría hacer lo que les dije, hacer una lectura guiada con ustedes cada semana, empezar ese proceso para entender un poco más cómo se generan las nuevas literaturas, las nuevas perspectivas, porque esta novela es brutal, a mí me sigue sorprendiendo. Entonces, ¿cuáles son las migajas? Si yo sé que tengo solo un día para leer esta novela, lo que yo voy a empezar es a tomar o hacer apuntes o dejar migajas de lo que a mí me llamó la atención de ese libro. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Subrayando, ¿verdad? Entonces subrayo, dejo un comentario, lo agrego acá como que sueño de la personaje principal, etcétera. Importante analizar. Entonces, esto es como una anécdota, esto es como lo que nos pasa a nosotros los colombianos a veces, o que le pasa a muchos escritores. Empiezan a darnos un poco de descripción, ¿verdad? Descripciones de los personajes, de lo que pasa, para que nosotros tengamos una idea de la mentalidad de los personajes, ¿cierto? De lo que ellos hacen, de lo que ellos piensan, y luego está algo que nos cautiva, ¿no? Como una anécdota. Entonces, les voy a poner este ejemplo así. Usted ha vivido en el mismo barrio toda la vida
Y un día se despierta, no sabe qué ponerse, se lo está diciendo a sí mismo, yo no sé qué ponerme el día de hoy, no tengo el mejor ánimo, eh, voy a ponerme algo casual o lo mismo ayer, los mismos colores, se prepara el mismo desayuno y usted cuenta todo eso, ¿no? Fácilmente una hoja de un libro puede ser toda esa situación, toda esa rutina. Y de repente el personaje dice, el día de hoy salí de mi casa y me tropecé con una muchacha muy bonita que nunca había visto. Y ella me dijo que vivía acá. Pero yo llevo viviendo en este lugar por más de 2 años y nunca la había visto. Entonces ahí tenemos un agente transformador, ¿no? Tenemos una cosita que nos toma, que llama la atención, ¿no? Uy, ¿qué pasó acá? El man vive en una rutina y de repente aparece alguien, ¿no? Hablando con ella, me dice que me ha visto muchas veces, pero que nunca había tenido la oportunidad de verme. Entonces tenemos un agente transformador que está cambiando eso. Eso puede ser una migaja, que prácticamente puede ser algo así que ustedes resalten y ustedes dicen, uff, eso es importante, puede que más adelante me sirva. ¿Para qué me va a servir? Si ya sabíamos que nuestro personaje principal vivía en una rutina, no sabía qué ponerse, como que estaba deprimido y demás, pero luego llega este agente transformador, esta muchacha, y el personaje dice, ¿será que mañana la voy a ver? ¿Será que mañana si salgo a la misma hora podré encontrarme? Y al día siguiente sale y se la encuentra y hablan y de repente ella le dice, ¿no te acuerdas de mí? Estudiamos en el mismo colegio, en el mismo grado. Y tú dices, ¿qué? Imposible. Si el man vive en una rutina, viven en el mismo lugar y no se ha dado cuenta, esta persona estaba ahí desde hace mucho tiempo. Entonces ahora empiezan una relación o la narrativa empieza que estas dos personas se van a conocer y hay un agente transformador. Lo mismo pasa con las migajas. Si usted entiende que esa anécdota, eso que llamó la atención es importante, deje los comentarios, ráyelo, hágase así algo que le recuerde a la hora de hacer un trabajo o cuando usted vuelva a leer la novela, porque yo siempre digo que las novelas son como un amigo. Y estos son los momentos, usted dice, esa parte me llamó la atención. Y también nos evade un poco el fanatismo. ¿Cuál es el fanatismo? Yo he visto muchas personas que a veces dicen, oiga, a Harry Potter, yo he leído todos los libros de Harry Potter, sé qué pasa en cada página, sé qué pasa en cada libro, y yo digo, yo también he leído Harry Potter, pero yo no me acuerdo qué dice cada página. Oh, usted no es fanático de Harry Potter. Yo sí soy conocedor de Harry Potter porque yo sé qué pasa, yo sé por qué le colocaron el nombre a ese hechizo, lo dice en tal página y eso es debido a que en el anterior libro se contó y uno dice, wow, ¿qué está pasando acá? No dejemos que a veces el fanatismo nos rompa, los extremos fanatismos nos rompan de conectarnos con una persona que probablemente vea a Harry Potter, le guste igual que a usted, pero que sea algo diferente, ¿no? Entonces, a veces hay que tener mucho cuidado con esos fanatismos o con las personas que son así porque nos pueden dar una muy mala experiencia con la literatura. Volviendo a las migajas, entonces yo cuando hago un trabajo y yo hago todas esas notas, subrayo y demás, eso es lo que me va a ayudar a mí a la hora de desarrollar el texto o la investigación. Voy a decir, uy, yo dejé esa nota, ese momento va a ser importante a la hora que yo analice. Lo mismo ustedes pueden hacer con eso de los libros, porque si usted no tiene la oportunidad de volver a leer un libro, de volver al libro una y otra vez, déjese notas, póngale estas cositas, que esto lo pueden conseguir en un Dollar Tree, en cualquier parte. Esto se las ponen a las hojas, se los ponen a las partes que les interese, que les llame la atención. Estos son las migajas. Porque usted dice, donde yo dejé la notica es donde yo voy a volver. Ahí, esa es una migaja. No tengo que volver a leerme todo porque ya sé en qué parte es que hago eso. Y hay muchas personas que lo hacen. Yo tengo una amiga que tiene todos esos libros llenos de frases. Subrayenlos. Si ustedes no los quieren regalar, si ustedes los quieren tener para ustedes, para toda la vida, rayen eso. Rayenlos. Pónganles notas. Esas migajas sirven demasiado. Porque a la final eso les va a decir a ustedes, no tengo que volver a leer el libro, sino voy a leer esa parte. Entonces las migajas sirven y porque vivimos en un mundo donde
A veces no podemos prestarle tanta atención o no tenemos la oportunidad de volver a dedicarle 8 o 10 horas a leer el libro, pero por lo menos sí podemos dedicarle 1 minuto, 10 minutos a las paginitas que ya subrayamos, que ya doblamos la página y demás. Entonces ya aprendemos como a dejar esas migajitas, ¿no? Y eso también ayuda a que usted empiece a entender los libros o la forma en que se trabajan los libros. Hay libros llenos de descripciones, hay libros llenos de diálogos que pueden que sean más sencillos para algunas personas o otros digan yo prefiero los libros que escriben y escriben y escriben. Muy a lo García Márquez, ¿no? A mí en este semestre tuve que leer muchos libros de ese tipo, muy poco de conversaciones y demás, y entendí el por qué los autores hacían eso, de prácticamente crear un narrador dios, ¿no? Y que ese narrador simplemente nos cuente la historia. ¿Por qué les digo que me gustaría que leyéramos entre todo La Vegetariana? Ay, perdón, siempre me equivoco. ¿Por qué les digo que La Vegetariana sería una buena lectura ecofeminista, feminista, pero también que rompe un poco las perspectivas? Esta novela está escrita en primera persona, pero a veces hay una segunda persona, que es el personaje principal, que lo raro de esta novela es que el personaje principal es, no es los personajes que nos van a contar la historia. La novela está dividida en 3 partes, no les quiero dar mayor spoiler. La novela está dividida en 3 partes. Ya les muestro acá. La primera parte, en realidad la autora lo que estaba haciendo, o ella empezó a escribir esta novela y lo primero que hizo fue La Vegetariana. O sea, la primera parte de la novela y ella no pensó que iba a ser más allá o que podía ir más allá de la novela y luego hizo la segunda parte que se llama la marca de Mongolia, Marco, así como la marca de los mongoles, algo así, o la marca mongólica, como hay diferentes traducciones, incluso muchas personas en los papeles que leí estaban tratando de descifrar a qué se les refería eso, si era mongólico, digamos, de algún tipo de cosa ajena, humana y demás, o si era algo que era referente a las culturas o a otra cultura. Y luego está pues los Flaming Threads, ¿no? Que es la tercera parte. Entonces la primera parte de la novela, esta, es desde la perspectiva del esposo de la personaje principal. Entonces tenemos el esposo, ¿no? El esposo. Disculparán lo escribiré así rápido. El esposo, ¿no? Entonces, desde la primera línea, uno a ese man ya le cae mal. Ya uno sabe que el man va a estar en contra de la personaje principal y él nos va a dar una primera impresión de ese personaje. O sea, nos va a crear la figura de Jong-hee, que es la personaje principal. La primera que nos va a crear la figura de ella es su marido. Y el marido es un hombre rutinario, un hombre que realmente no le interesa a ella y es más a lo sexual, a lo físico. Hace unas descripciones e incluso se puede decir que no la quiere, que está alejado de ella. Entonces el problema de esta novela es que la personaje principal, Jong-hee, decide ser vegetariana. Mucha gente ha dicho que eso no es vegetarianismo, que es un veganismo, como sea. La autora dijo que simplemente ella colocó ese título porque era lo que ella creía, pero es algo más filosófico. Entonces, e- ese agente, ese personaje principal, empieza a afectar los otros personajes de esta sociedad coreana de principios de finales de los 90, principios de los 2000, digamos del 2000 al 2005, perfectamente pueden encajar esta novela. No vamos a saber más de la cultura, sino de las tradiciones mentales o el machismo que presentan los personajes principales. Entonces el esposo es un hombre de negocios, ¿no? Y pues está en esta rutina de que hay que conservar eh, la fama, quién es usted y todo eso. Y la esposa de él, debido a que ella pues empieza a adelgazar, de que ella también tiene una cosa con su cuerpo de mostrarse,
pues empieza a entorpecer un poco los planes de este hombre. La segunda parte, no les voy a dar spoiler de lo que pasa de la trama, porque la trama es esencial. En la segunda parte está descrita desde la perspectiva del esposo o del cuñado de ella, del esposo de la hermana, y este hombre es artista. El man hace pinturas y graba videos y hace como este arte visual, ¿no? Con la pintura y demás. Y ese hombre empieza a sentir atracción por su cuñada. Entonces vamos a ver ahora las descripciones de un hombre artista con traumas, con deseos reprimidos sobre el cuerpo de la cuñada y no tanto de su esposa, lo cual es algo, saben, ¿no? Es algo bastante brutal en la novela porque luego al final de este episodio va a pasar una cosa, pero increíble, uno dice, Dios mío, ¿para dónde va? Pobre mujer, ¿qué está pasando con esta mujer? ¿Qué pasa con esto? La misma autora dijo que eso eran vivencias y noticias que ella veía todos los días en Corea del Sur. Que muchas veces, que muchas personas le decían, este es un libro feminista que está atacando la cultura patriarcal. Ella decía, no, pero sí son vivencias que se ven. Y yo sé que ella dijo eso para que la novela no fuera atacada tanto, porque si usted dice que efectivamente es así, ustedes se imaginan en Corea del Sur o en Asia, que son sociedades muy conservadoras, el problema que se armaría. Y que a la final también hubo otro problema que fue la traducción, porque como yo les decía, hay barreras físicas y hay barreras idiomáticas. La traducción de la novela, de la persona que lo hizo en inglés, ella lo tradujo más al estilo de una novela feminista, y también hubo cosas de que los patrones del lenguaje en Corea eh, significaban una cosa y ella lo acomodó al inglés a otra. Y también se armó un problema con esta novela porque la traducción, la traductora ganó un chingo de plata, obviamente porque esta novela se volvió un premio Booker a la literatura, algo así. Recibió un poco de galardones, pero también la traducción. Y muchas personas, muchos literatos empezaron a atacar y decir, es que la traducción de la novela está mal. Incluso personas de Corea del Sur empezaron a comparar las dos traducciones, o sea, el libro original, el idioma original, con la traducción. Y ella dijo, mire, acá cambió este pronombre y esto ya nos está dando a entender otra cosa. Entonces sí hubo una modificación, ¿no? Pero bueno, eso ya son otras cosas que podemos hablar en otra charla. La última parte es la más importante porque va a ser desde la hermana, la perspectiva de la hermana. Primer personaje femenino que va a tener voz ahí. Y la hermana es algo completamente diferente porque no sabemos nada de la hermana, más o menos algunas ideas en esta segunda parte. Pero vemos que la hermana, Jong-hee, la personaje principal, no simplemente era la única afectada, sino que era una sociedad que estaba afectando a las mujeres y que estos hombres reflejan esa sociedad. Y la vida de la hermana cambió por completo. Ella incluso entendió, ella tenía unos traumas que empezó a entender y empezó a entender los traumas de su hermana. ¿Por qué mi hermana tiene sus traumas? Si crecimos en el mismo hogar, si crecimos en el mismo lado. Pero incluso ella misma decía, mi papá era un poco más agresivo con mi hermana porque mi hermana siempre se quería escapar, irse a la montaña, irse a los árboles. Y esta novela trata mucho de quién es usted con la naturaleza. Y las partes que yo digo que a mí me interesaron fueron esas migajas que eran esto, si es desde, este es un sueño que tiene la personaje principal que rompe el diálogo, ¿saben? Rompe el diálogo. Simplemente es como que en ese momento nosotros entramos a la mente de ella y es un sueño, porque ella dice que ella vive en sueños. Entonces, estas pequeñas narraciones y se cambia así, de que está como en itálica, entonces uno dice, ok, acá hay varias voces, ¿no? Voces y hay una pluralidad de voces al estilo de Mijael Batín, de que hablaba de las diferentes voces que hay en un discurso.
Y eso me llamó mucho la atención a la hora de, de abordar esa novela, porque entonces uno entendía que hay novelas que rompen los patrones, que hay algunas que manejan unos iguales, pero que también hay que permitirse leer esas nuevas, ¿no? Pero bueno, ya de la vegetariana podemos hablar después. Entonces, como les decía, a veces no hay que ponernos precios a la literatura. eh, Incluso lo que yo hago, lo que yo escribo, que yo publico, que prácticamente es gratis, es difícil porque eso no paga la renta, eso no paga las comidas, pero a todos los que estén viendo, si lo comparten a sus amigos, ustedes saben que YouTube hay formas de contribuir, de enviar dinero y todo eso, eh, pero pues necesito más suscriptores y demás, entonces yo creo que eso es lo que yo les pediría a ustedes, que se suscribieran, que lo compartieran en redes y demás, que dejaran sus comentarios, porque a la final eso me serviría a mí mucho para traerles más conocimiento, traerles más cosas y también poder costear algunas cosas de, de personas que también son artistas, son escritores, que de seguro a ustedes les gustaría mucho conocerlos y demás, pero pues para todo eso se necesita algo de dinero, ¿no? Entonces, como ya aprendimos a comer, ¿no? Ya sabemos comer, ya empezamos con algunos libros, con algunas novelas, con algunas poesías, con algunos cuentos. El cuento, no dejen de lado los cuentos. Todos leíamos a Rafael Pombo, leíamos cuentos de García Márquez, leíamos cuentos de Borges. No dejen morir el cuento, el género del cuento es hermoso. El cuento, y muchas veces me ha pasado a mí los cuentos son los que me han permitido sacar los sueños o las historias que yo no puedo contar y que me toca ponerle otros rostros, ¿no? Porque muchas veces la literatura también nos permite ponerle un rostro al dolor, a las vivencias, que no queremos que sea este que está acá presente, sino que sea el del personaje, que la gente a veces dice, uy, pero ese man es como fascista, es como machista, es como de todo. El personaje. Puede que haya mucho con la realidad, pero el personaje es así y uno crea el personaje. Por ejemplo, yo he creado personajes que a veces son como un reflejo o son amigos míos o soy yo en otra forma o son personas que me han contado historias y demás y yo simplemente lo que hago es moldear, ¿no? Coger como con plastilina, armar ese personaje y llevarlo, ¿no? Entonces, no es que sea yo, es un personaje que yo creí, que yo le di cuerpo, que yo le di un pensamiento y demás, y ese personaje vive en ese mundo ficticio. Una de las cosas más importantes que yo aprendí cuando hacía la maestría y es de el profesor Pablo Brescia, que es uno de los personas más humanas y empáticas con la literatura que yo he podido conocer, que siempre le deseo lo mejor en lo que haga, en los libros. Es una persona muy abierta a crear espacios y demás y ojalá algún día yo pueda seguir los pasos a la misma forma en que lo hace. No de la forma igual porque sé que es imposible, pero a la forma Marlon, ¿no? Y él decía que la realidad, o que no, él decía que la ficción era ver la realidad en un espejo bifurcado, en un lugar donde está completamente eh, ajeno, no sé si se desconectó, creo que sí me escuchan. Ah, sí, 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 que pensé que esto se había dañado. Y él me decía que pues prácticamente la realidad era ver, que la ficción era ver la realidad en un espejo bifurcado, roto, en un espejo que no es igual a un espejo, sino que es convexo, ¿no? Que si yo veo una figura, alguien más va a ver otra figura. Entonces él decía que eso nos permitía a veces los cuentos y la literatura, ponerle rostro a las cosas que nosotros no podemos decir en este mundo de una forma directa. Yo tengo muchos cuentos, muchos bocetos de cuentos y demás que muchas personas me dicen, ¿a usted le pasa eso? No, tuve un sueño o alguien me contó algo similar. Entonces no es que sea yo, es un personaje que yo he creado en torno a una narrativa o con un propósito, ¿no? Entonces, eso es lo bonito de de la literatura, que es maleable, ¿no? Es moldeable también.
como con la plastilina, ¿no? Entonces cuando ya nosotros tenemos como que eh, escogemos los platillos para comer, ¿no? Ya sabemos a qué ritmo vamos a comer, si vamos a comer mucho o lo vamos a digerir. Ya cuando aprendemos a comer, hay que aprender a digerir todo ese conocimiento a su tiempo, a su forma. Por eso yo dejo bocados, dejo migajas y demás, para que luego yo pueda volver a eso y no tenga que volver a leerlo una y otra vez. Aunque si tengo la oportunidad y ustedes tienen la oportunidad de leer una novela una y otra vez, háganlo, porque la primera lectura va a ser completamente diferente a la siguiente lectura que ustedes hagan, y eso va a estar muy interesante también, porque el primer acercamiento que usted tiene con la obra va a ser completamente diferente a cuando usted lo haga 10 años después, 2 años después. Yo muchas veces leía a García Márquez cuando era niño, pero cuando lo he vuelto a leer ahorita, ya cuando soy un adulto prácticamente en esto de la literatura, descubro otras cosas del cuento que yo no le había prestado atención. Y eso es lo bacano, porque es como una historia que te contó algo, pero que te faltaron detalles, que no lograste consumirla por completo y que luego puedes volver a ella y te va a enseñar nuevas cosas, ¿no? Entonces, si tienen la oportunidad de volver a un libro que a ustedes los marcó mucho, vuelvan y háganlo y díganme qué experiencia tuvieron. O si nunca han empezado con un libro de que todo el mundo me decía que leyera ese libro, nunca le di una oportunidad y le diste la oportunidad, déjenme saber, después de tantos años, después de tantas sugerencias, realmente valió la pena o qué sintieron, si eran lo que esperaban o la gente simplemente dice cosas por decir y ya. Entonces también les dejo eso en los comentarios. Déjenme eso en los comentarios. Espero motivarlos a que lean algo, que después de esto digan, voy a leer un poema. ¿Quién es Alejandra Pizarni? Vamos a leer un poco de ella. ¿Quién es Pablo Brescia? Vamos a leer un poco de él en internet, a ver qué hay. ¿Qué es eso? Que Rosario Castellanos, mucha poesía, muchas novelas interesantes. Entonces ya cuando aprendemos a consumir, lo que tenemos que hacer es empezar. Empezar a traer cenas a la casa, a traerlo de comer a la casa, ¿no? Que entonces eso va a terminar siendo algo muy importante para nosotros, porque entonces nosotros ya tenemos como que, ya sabemos comer, ya sabemos de qué forma lo vamos a hacer, si ya le creamos un espacio en nuestra agenda a ese libro, pues ahora simplemente es que ustedes se acerquen a él. ¿Cuál es la recomendación que yo hago con los libros? ¿Cuál es el espacio para leer un libro? Depende de la densidad del libro, qué tal extenso sea el libro. Pero si usted empezó, digamos, un libro, lo leyó hasta la mitad y luego pasa un año y va a empezar a leerlo desde esa mitad que lo dejó, le recomiendo que más bien lo vuelva a leer. Pero por lo menos que se dé el tiempo para leer. Por ejemplo, yo con Rosario Castellanos, con una novela que tengo que no es muy larga, a veces me demoro, no sé, como una hora leyendo como unas 15 páginas de la novela por como que ella me está contando tantas cosas, tantos detalles y yo estoy tratando de digerirlos de la forma correcta. Entonces probablemente me va a tomar un mes leerla porque quiero hacer algo de investigación con ella. Si yo no tengo ningún tipo de interés de hacer investigación, simplemente lo voy a leer, pues empiece a hacerlo. Coja un libro, por ejemplo este, y ya lo he leído como 2 veces, tiene 224 páginas, es de Philip K. Dick, maestro de la ciencia ficción. ¿Acaso los androides sueñan con ovejas eléctricas? Y este fue el que creó la serie Blade Runner, si no estoy mal. Sí, este es Blade Runner, la película de ciencia ficción. En este libro se basó para hacer esa película y habla de los replicantes. Este libro tiene alrededor de, si no estoy mal, 16 capítulos divididos en 224 palabras, en 224 páginas, perdón. Entonces, digan, pónganse en un reto a sí mismos. Esta semana voy a leer hasta el capítulo 5. Entonces yo digo, bueno, veamos.
¿Cuántas páginas hay hasta el capítulo 5? Hay 57 páginas. El capítulo 5 son 57 páginas. 57 páginas vas a leer esta semana. La siguiente semana voy a leer 57. Si no alcanzo a leer las 57 está bien. Si llego al cuarto capítulo está bien. La idea es que ustedes por lo menos se pongan retos a sí mismos de acabarse las novelas a tiempo. Y de que se dejen noticas, de que dejen muchas cositas ahí para que ustedes puedan hacerlo y no tienen esa responsabilidad o no tienen ese miedo de digerir un libro de 224 páginas para el día de mañana, porque va a ser una locura. Si usted lo lee de madrugada, si usted no lo lee con mala luz, también es lo otro. Busquen un espacio para leer, un espacio cómodo, un espacio para la lectura. Si usted necesita música de fondo, música calmada. Si usted necesita una buena silla, busque la silla, busque el espacio, pero que ese momento en el que usted esté con el libro sea íntimo, se genere una relación afectiva con los personajes. De relaciones afectivas quiero hablar la otra semana. Em, es una teoría muy bonita, reciente sobre literatura, también sobre la empatía y demás, y más que todo en el mundo en el que estamos necesitamos mucha empatía. Em, lo difícil para mí en este caso va a ser, la idea conmigo es consumir toda ¿cómo es que se llama? La teoría y traerles lo más importante, porque el libro, 400 páginas de puras em, investigaciones sobre empatía y filosofía y demás sobre la literatura. Entonces, por ejemplo, acá yo solo en lo que he hecho he logrado abordar a dos teóricos de este libro, a tres teóricos de este libro, perdón, porque cada uno plantea una cosa. Y lo chistoso de todo esto es que el que voy a tratar empezó a atacar a uno de los editores o a la teoría que estaban planteando los editores de la novela al principio. Entonces es muy gracioso porque él dice, no, esta persona dice tal cosa, pero en realidad yo creo que se está equivocando, se está refiriendo más a esto, más a lo otro. Entonces la otra semana pues quiero hablar un poco de relaciones afectivas entre las audiencias y los personajes en ficciones populares. Esto más que todo está enfocado tanto cine y literatura, lo cual es esencial para nosotros porque crear una relación afectiva con un libro es lo que nos puede llevar a nosotros a entender si conecté o no con el libro. Entonces, si usted creó ese vínculo con el libro, con el personaje, es debido a que el autor hizo algo o demás. Y pues es bastante importante traer esas nuevas teorías de literatura acá porque son muy importantes, son esenciales a la hora de analizar libros y como les digo, no es que ustedes tengan que leer la teoría, sino que yo les voy a enseñar cómo entender los procesos cognitivos a la hora de leer. Porque simplemente cuando uno toma un librito de estos de poesía, usted está haciendo más que leer. El lector, yo siempre he dicho ya para acabar esta charla, acabar esto porque ya vamos casi para más de la hora, el lector muchas veces es más que un lector. El lector es la gasolina, lo que mueve el mecanismo del mundo. Sin lectores no hay escritores que puedan comer el día de hoy, no hay editores, no hay una casa editorial y demás. Y por eso yo les decía, no se pongan precio con los libros. Si un libro vale 70.000, vale 25.000. A mí muchas personas, cuando estábamos promocionando este libro, y aprovecho el espacio porque sirve el ejemplo, cuando estábamos promocionando La Lengua Protesta, que es la recopilación de poemas de slam poético de los últimos años, este libro prácticamente nos dijeron a nosotros, véndalo a lo que ustedes consideren que vale. Y pues yo lo estaba vendiendo a 25.000, 20.000 pesos. Y mucha gente me decía, pero parce, que son 20.000, eso no es nada. Y yo digo, pues es verdad, pero es que si yo digo 50.000, nadie me lo va a comprar. Obviamente uno dice, bueno, le tengo que poner un precio, esto para mí no tiene precio. Estos poemas, ver cómo personas, como les decía al principio, amas de casa, indígenas, gente que no han estudiado literatura, hacen literatura, lo plasman acá
en poesía, incluso hay uno mío, por eso es que lo promocioné, porque esto me permite a mí seguir vivo, me permite a mí eh, perdurar mi memoria junto a todas las personas que, que están acá al lado. Y no les quiero leer el mío, les quiero leer el de Gabriel Dimas. Él es indígena y me encantó. O sea, está al lado del mío, es una bendición que esté al lado del mío, pero eh, es algo que uno dice, wow, a lo que puede llegar una persona si se le da un espacio, si se le da una oportunidad. Si esos 25.000 nos permiten a nosotros a él traerlo acá, o si vendimos tantos ejemplares para traer a una persona de la comunidad donde vive, traerlo a la ciudad y que nos hable de lo que hacen, de la poesía, eso es la verdadera recompensa. Ahí es donde les digo yo que la mina que uno descubre, a la que me metí y traje ese oro, ese es el oro. Ese es el oro, esto es el oro a lo que yo hablo. Y este poema se llama Una creencia arrebatada. Así empieza este verso que agudiza la conciencia y la creencia del nativo que ha sido cautivo con un objetivo destructivo. Vivían de lo que concebían de la naturaleza, acobijados por esta selva sagrada. En ella a diario cantan aves con melodías que avivan el silencio interior del ser presente. Descansaban en sus chinchorros arrullando los niños que lloraban en la tarde, escuchando el ladrar de los perros. Si conocieran la verdad divina, no terminarían así, con seres que no tienen corazón y razón para vivir, dejándolos en la perdición, sin más recuperación al menos para una conmemoración. Inocentes nuestros abuelos y padres creyeron en un sitio llamado orfanatorio, un lugar lleno de escritorios, que acabó con nuestro propio oratorio ideal y sueño de un territorio. No es fantasía ni idolatría lo que vive el indígena, es el amor verdadero propiciado por los designios de la Madre Tierra, que nos habla por medio de rayos, truenos, relámpagos y el suave susurrar del viento. Así nos entregan conocimiento y sabiduría a nuestros ancestros, presenciado por el ámbil y el mambe, que nos consuelan de un triste pasado, nos dan vida al presente y a la posterioridad de un futuro mejor. Mira que cada civilización empieza su propia gestación con el pensamiento y la imaginación, que el mismo Ser Supremo buscando la peregrinación del alma para su pueblo en su vida mortal. Juntos compartían el diálogo que es epílogo del sabedor como orientador de su pueblo, a las dietas puestas de aquel que apuesta su vida a mejorar. La salvación del alma no depende de las cosas que tenga, sino de las cosas buenas que hagan esta vida mortal. Así nos llega una creencia católica, llevando el corazón del huérfano hacia Cristo, retoño de una barbarie cauchera. Para mí esto es brutal. Para mí esto es brutal. Yo soy un amante de la poesía, pero que un indígena nos hable de cómo llegan los territorios, llegan las creencias católicas a sus comunidades y demás, y lo expresa en una poesía, gente, eso no tiene precio. Esos 25.000 no son nada. 25.000 puede ser una muy buena hamburguesa en algún lugar, pero esto, tener esas palabras acá conmigo eh, y llevárselas a ustedes es algo que, como les digo, eso no tiene precio. Y simplemente, pues, eh, ¿qué más tendría que compartirles el día de hoy? Espero la otra semana eh, tratar un poco lo de relaciones afectivas. Quiero hablar un poco sobre esta novela de la vegetariana. Si desean, eh, se las puedo pasar. Si están interesados, les puedo pasar el PDF en español para que lo lean. También, si no estoy mal, en la red de bibliotecas de Colombia, la Luis Ángel Arango, está disponible para reservar. Entonces probablemente en sus bibliotecas las puedan obtener, o si la encuentran, se llama Han Can The Vegetarian, la vegetariana de Han Can. Es una novela muy buena que me gustaría discutir para crear relaciones afectivas. También esto voy a tomarlo por el lado de las adaptaciones de las películas, porque también estas teorías se van muy acorde a cómo las personas o las audiencias entienden la literatura o entienden las películas
saben, no es simplemente ir a ver una película, sino qué es lo que nos está contando el director. Y más si es un guión propio, si es una película, como quien dice, escrita a puño y letra, en vez de una adaptación, también es algo bastante interesante. Es otro tipo de lectura, pero también es lectura, es una literatura, pero cinematográfica, llamémoslo así. ¿Qué es lo último que les quiero dejar o también agradecerles a las 5 personitas, 6, 7 personitas que estuvieron en este primer día? Empiecen a leer algo que les llame la atención, un libro que hayan tenido en la biblioteca de su casa toda la vida y nunca le hayan dado una oportunidad. O si alguna vez nunca han leído de poesía, busquen poetas latinoamericanos, escojan el primer nombre a ver qué encuentran. Desen un salto de fe con la literatura, con los libros, o cuando están en Panamericana o en cualquier librería, tengan un salto de fe con la literatura. El salto de fe puede ser guiado dependiendo del dinero que usted tenga, dependiendo de sus gustos en la literatura. No se deje llevar por las portadas o por las descripciones. Puede buscar reseñas en internet y demás, pero la mejor reseña que ustedes van a tener es la que ustedes van a realizar a la hora de leerlo. Ese pensamiento crítico que ustedes van a tener a la hora de terminar de leerlo es lo que les va a quedar para sus vidas más que lo que alguien dijo, porque muchas veces yo he visto reseñas y demás y las personas lo que hacen es atacarse como que no me gustó lo que usted dijo, no, yo no lo sentí nada de eso. Y es normal, cada persona lee diferente, tiene diferentes perspectivas de la vida, de lo que lee, pero como les digo, tengan un salto de fe con las novelas. Hace poco un amigo hizo una breve reseña que si no estoy mal se la van a publicar muy pronto sobre un libro que pues, le llamó la atención a él y él realizó algo, un análisis, una breve reseña sobre una reflexión. Es más una reflexión lo que él hizo. Y yo digo, si a ti te quedó una reflexión por un salto de fe que hiciste un libro que siempre llamó la atención y demás, imaginen todo lo que pueden encontrar, todas las experiencias narrativas que le quedan a sus vidas, que nos permiten entender este mundo. Por más ficción que sea, a mí estas novelas me, me, me cambian, me transforman, me dejan algo para la vida, que incluso yo le decía a una profesora que le agradecía mucho por las novelas que ya había escogido porque era literatura asiática, literatura también esto de la India, de África, cosas que yo nunca pensé leer y cuando las leí me transformó. Yo decía, si esta persona rompió la barrera del idioma, ¿no? Las barreras de los pensamientos, de las culturas y nos propuso esa lectura. ¿Qué me dejó la lectura? La lectura me cambió, me transformó y eso es lo mismo que les quiero transmitir a ustedes y espero este espacio al terminar este podcast, este video, esta transmisión les queda a ustedes. Que tengan un salto de fe, que si tienen un dinerito que ustedes saben que le pueden invertir a un libro, que pueden conseguir libros en internet también gratis, audiolibros, háganlo, no lo duden. La literatura a la final es más que un libro. A veces uno dice, uff, ¿será que valdrá la pena comprar ese libro? El lector es parte de la cadena. Lo mismo que están pasando en este momento. Sin las 5 personas que están al otro lado de la Matrix, este lector no tendría nada que hacer el día de hoy. Pero esas 5 personas, esa audiencia, esos lectores que están allá leyendo a este escritor, perdón, eh, me motivan a mí, ¿no? Y motivan a que uno siga haciendo. El lector es el combustible que mueve todo, que mueve nuestros mecanismos acá internos de pensamientos y demás, y nos permite llegar a lugares que nunca pensamos. Muchísimas gracias a todos por verme. Déjenme sus comentarios si no se han suscrito al canal. Les pido el favor de que se suscriban, de que se lo compartan a sus amigos, a sus conocedores, a personas que escriben literatura, cualquier interesado que esta charla les pueda servir. Recuerden que voy a estar todos los lunes, si se me permite la vida, estar acá compartiéndoles más de una horita y todo eso.
Les envío un fuerte abrazo en cualquier parte del mundo donde se encuentren. Estoy acá para ustedes. Si no saben con quién hablar de literatura, contáctenme por redes y todo eso. Y ojalá este espacio les sirva mucho para sus vidas como me está sirviendo para mí. Nuevamente, gracias, compartan esto y nos vemos en una próxima emisión la otra semana y les deseo lo mejor. Como les digo, un salto de fe con la literatura les puede llevar a ustedes a encontrar nuevas experiencias y nuevas formas de entender el mundo bifurcado en el que vivimos. Les habló Marlon Cáceres, nos vemos en otra ocasión. Adiós. Y bueno, obviamente, gracias por ver, suscríbanse al canal. Hasta luego.